Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 11. Chapter 11. Colossus y Best 4 entraron precipitadamente en la bóveda de almacenamiento. El espacio interior era enorme. Hileras de estanterías se extendían desde el suelo hasta el techo, repletas de reactores ARC de todos los tamaños. Algunos no eran más grandes que la palma de la mano. Otros eran del tamaño de balones de baloncesto. Unos cuantos monstruos cerca del fondo eran tan altos como frigoríficos. Cada uno emitía un tenue resplandor azul, transformando la oscura bóveda en algo sacado de una película de ciencia ficción. Ahí está. Peter señaló una unidad en el estante del medio, etiquetada como Marquis y Ark. Ese es el modelo que necesitamos. Beirik exhaló. Cruzó la habitación a pasos rápidos. El reactor tenía aproximadamente el tamaño de un microondas. Pesado, pero nada que Spider-Man no pudiera manejar. Lo tenían. Estaban listos para irse. Entonces el sentido arácnido de Peter gritó. Beirik, muévete. Antes de que pudiera pronunciar palabra, dos figuras surgieron de la oscuridad en los extremos opuestos de la bóveda. Una era azul, a ras del suelo, acortando la distancia con la velocidad explosiva de un gran felino. La otra era plateada, pesada como un tanque, y cada paso suyo hacía temblar el hormigón. El gigante plateado lanzó un puñetazo directo a Peter. Este logró esquivarlo con una telaraña, por poco, pero la figura azul lo alcanzó por el costado. Peter se estrelló contra una estantería y la atravesó. Beirik no tuvo mejor suerte. El gigante plateado giró hacia él, con el brazo ya balanceándose. Venom levantó un escudo que cubría ambos antebrazos, pero el impacto fue devastador. Beirik salió disparado hacia atrás y se estrelló contra un montón de escombros. Tosió, se incorporó con dificultad y pudo ver por primera vez con claridad a sus atacantes. El de color azul estaba cubierto de pies a cabeza de un pelaje azul enmarañado, era mucho más grande que cualquier hombre normal, con músculos nudosos y densos. Se movía a cuatro patas como un simio enorme. Su rostro había pertenecido a alguien reflexivo y refinado, pero la mitad se había podrido, dejando al descubierto el hueso blanco. Una espesa saliva negra goteaba de su boca abierta. Beirik lo reconoció de inmediato. Bestia. El Dr. Ankoy. La mente científica más brillante de los X-Men, reducida a un ser que solo conocía el hambre. La de plata medía poco más de 2 metros de altura, con todo su cuerpo revestido de metal brillante, como una estatua forjada en acero. La superficie, que debería haber brillado como un espejo, se había vuelto opaca y deslustrada, como chatarra expuesta a la lluvia. Coloso. Uno Piotr Rasputin. Otro Men. Su mutación le permitió transformar su cuerpo en acero orgánico. En esa forma, podía levantar cerca de 100 toneladas y resistir el impacto directo del cañón principal de un tanque sin sufrir un rasguño. Men, Beirik apretó los dientes. Peter, ¿estás bien? Peter salió de entre las estanterías destrozadas y se estiró el hombro. Me pilló desprevenido. Estoy bien. Su mirada se aguzó. No volverá a suceder. Bestia y Coloso se colocaron hombro con hombro, un gruñido sordo se fue gestando entre ellos. Luego, cargaron. Pedro, encárgate de Coloso. Gritó Beirik. Es lento. Puedes con él. ¿Qué pasa contigo? Venom y yo detendremos a Bestia. Vamos. Peter apretó la mandíbula, lanzó una telaraña y se abalanzó sobre Coloso. Beirik se giró para encarar la figura azul que se abalanzaba sobre él. Veneno, defensa total. En ello. El veneno se acumuló en ambos brazos y formó un escudo. Las garras de Bestia lo destrozaron al instante. Pero más del simbionte se abalanzó hacia adelante, enroscándose con fuerza alrededor de los brazos de la criatura. La bestia se agitaba con una fuerza aterradora, desgarrando los tentáculos uno por uno. No había nada que hacer. Con la fuerza actual de Beirik, lo mejor que podía hacer era contener a Bestia con veneno. Peter. Date prisa. Al otro lado de la bóveda, la pelea de Peter iba bien. Colossus golpeaba como un tren de carga, pero era lento. Contra el sentido arácnido, cada golpe era predecible. Peter se movía alrededor del gigante como una avispa, tejiendo telarañas sobre su cuerpo. Colossus rugió y lanzó puñetazos que no dieron en ningún sitio más que en estanterías y hormigón. Eres fuerte, eso te lo concedo, dijo Peter, esquivando otro golpe descontrolado. Lástima que no puedas conectar uno.
Aprovechó el momento en que Coloso se excedió en su ataque, le ató telarañas en ambas piernas y tiró con fuerza. El gigante se desplomó como un árbol talado. Hecho. Se giró hacia Beirik y lo encontró acorralado, con Bestia pisándole los talones. Esperar. Peter se abalanzó sobre Bestia, moviendo ambas muñecas con fuerza. La telaraña atrapó las patas traseras de la criatura, y tiró con todas sus fuerzas. Bestia tropezó. Beirik aprovechó la oportunidad, transformó a Venom en un puño gigantesco y lo clavó en la mandíbula de Bestia con toda la fuerza que pudo reunir. El impacto fue tremendo. La mano descomunal de Venom estrelló a Bestia contra la pared y lo inmovilizó allí. Lo tengo. Exclamó Venom. Beirik se dobló de dolor, jadeando. Un sudor frío le empapaba la espalda. Peter, primero voy a curar a Bestia. Se acercó a la criatura inmovilizada. La bestia forcejeaba contra el agarre, sus colmillos golpeaban el aire vacío. 2 pasos más cerca, una mancha negra surgió de su punto ciego. Ni siquiera vio lo que le golpeó. Un dolor agudo le recorrió el hombro cuando 2 finas puntas metálicas se clavaron en el músculo, y luego una descarga eléctrica le atravesó todo el cuerpo. Beirik gritó. Todos sus músculos se tensaron y convulsionaron. El control de Venom se desvaneció. La bestia se liberó de un tirón y se abalanzó sobre él con un rugido. Beirik. El rostro de Peter palideció. Intentó alcanzarlo, pero esa fracción de segundo de distracción fue todo lo que Coloso necesitó. El gigante se liberó de su capullo, destrozando la telaraña con fuerza bruta, y arrojó a Peter al suelo. Las garras de bestia estaban a centímetros de la garganta de Beirik cuando una sombra cruzó la bóveda a toda velocidad. Una bota impactó en el pecho de bestia y lo lanzó por los aires. Beirik cayó de rodillas, temblando, y miró a la persona que lo había salvado. Una mujer alta. Cabello rojo muy corto. Traje táctico negro ajustado a su figura. Su rostro debió de ser impactante en algún momento. Ahora, la mayor parte se había podrido, dejando al descubierto el hueso y las fibras musculares. En cada mano sostenía un dispositivo de electrochoque compacto. La fuente a esas 2 puntas metálicas aún permanecía clavada en su hombro. Mordedura de viuda. El arma característica de Black Widow. Natasha Romanoff, Beirik pronunció el nombre apretando los dientes. Inclinó la cabeza y lo observó con abierta fascinación. Una sonrisa grotesca asomó en lo que quedaba de sus labios. ¡Qué bocadito tan fresco! Su voz salió ronca y quebrada. Eres mío. Nadie más te probará, 2 contra 3. Bestia, Coloso y ahora Viuda Negra. 3 superhéroes zombificados rodearon a Beirik y Peter, con la mirada fija en ellos como lobos que acechan a su presa. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 12. Chapter 12. Did primero Just Tackle Black Widow? La Viuda Negra atacó primero. Un instante antes estaba de pie al otro lado de la bóveda. Al siguiente había desaparecido, como un fantasma que se desvanecía en movimiento, y entonces estaba justo delante de él. La visión de Beirik se nubló. Antes de que su cerebro reaccionara, la rodilla de ella ya estaba clavada en su estómago. Se dobló para esquivar el golpe, salió disparado hacia atrás y se estrelló contra un estante con la suficiente fuerza como para dispersar su contenido. Beirik. Peter intentó abrirse paso hacia él, pero Bestia y Coloso convergieron al mismo tiempo. Maldita sea. Peter lanzó telarañas para crear distancia, pero los 2 héroes zombies movían en perfecta coordinación. Colossus resistió la fuerza de las telarañas con su enorme masa, mientras que Bestia lo flanqueaba por los lados, obligando a Peter a una constante retirada. Beirik se puso de pie tambaleándose solo para encontrarse con que Black Widow ya estaba encima de él de nuevo. 2 cuchillos afilados como navajas se habían materializado en sus manos, y las unidades mordisco de la viuda en sus muñecas crepitaban con una luz azul. Venom. Escudo. Entiendo. El escudo apenas se había formado cuando ella giró como una bailarina y le propinó una patada circular. El escudo se hizo añicos. ¿Qué? ¿Ese tipo de poder? Gritó Beirik. Ella ya estaba en el aire, con las piernas enroscadas alrededor de su cuello en una llave de derribo. Espera, he visto este movimiento en ciertos sitios web. ¿Qué sitios web? Preguntó Venom, confundido. Olvídalo, solo sálvame. Cayó al suelo. Viuda Negra cruzó sus cuchillos y atacó con fuerza. La armadura de Venom detuvo las hojas, aunque por poco, pero la mordedura de la Viuda Negra se disparó a través del contacto. Beirik. Venom lanzó un tentáculo y apartó de un manotazo el dispositivo de electrochoque. ¿Conoces la regla en Nueva York? Nunca te metas con un vengador. Ella volvió.
Un corte de cuchillo le atravesó el pecho, dejando a su paso una brillante línea roja. Viuda Negra ladeó la cabeza y se pasó la lengua por los labios. Sangre, huele tan bien. Entonces, esas poderosas piernas se enroscaron alrededor de su cintura como una pitón, apretando hasta que sus costillas crujieron. Otra vez es movimiento. Jadeó Beirik. Señora, ¿usted solía dar clases de yoga? Voy a comerte ahora. Sus colmillos se dirigieron hacia su arteria carótida. Se retorció. Fue inútil. Deja ir al niño. Una voz baja y fría rompió el silencio. Blade. Los ojos de Beirik se iluminaron. Una figura oscura descendió desde arriba, mientras una espada plateada dibujaba un arco brillante. Black Widow se apartó por un pelo, pero la hoja de la espada le alcanzó el traje a la altura del pecho, abriendo la tela de par en par y dejando al descubierto la carne marchita y flácida que había debajo. Beirik se tapó los ojos con la mano por reflejo. Lo siento, nunca antes había visto una viuda negra de tamaño reducido. Blade lo miró sin expresión. Cállate. Busca una oportunidad para curarla. Copiado. Beirik se arrastró tras una estantería. Ustedes dos adelanten. Yo solo seré espectador. Black Widow bajó la mirada hacia su traje desgarrado, imperturbable. Si acaso, el hambre en sus ojos ardía con más fuerza. Hay, aún más, carne. Sacó 2 dagas más de mordisco de viuda de una bolsa oculta, y las unidades de sus muñecas echaron chispas. Chocaron. El acero resonaba contra el acero, golpe tras golpe. La espada de Blade caía pesada y dura. Black Widow movía con fluidez alrededor de cada ataque, alternando entre dagas y descargas eléctricas en una rotación impecable. Ninguno lograba tomar la delantera. Beirik se agachó detrás de las estanterías, recuperó el aliento y observó. Venom, ¿cuándo entramos? Cuando ella comete un error, la voz de Venom sonó débil. Estoy en mal estado, dijiste que podías con 10 tipos. Nos derrotó en 3 movimientos. Esa mujer es demasiado fuerte. Y es una profesional. Venom parecía realmente dolido. Mi antiguo anfitrión, Eddie, nunca se topó con nadie tan duro. Vale, vale. No te culpo, suspiró Beirik. Es la agente femenina número 1 de Marvel. Una heroína del universo principal. Estabas fuera de tu alcance. 2 al otro lado de la bóveda, Peter estaba inmerso en una brutal pelea a 3 bandas. Al diablo con tus X-Men. Gruñó, lanzando telarañas mientras se movía entre los 2 zombies. Bestia era rápido y salvaje, coloso abrumadoramente poderoso, pero el sentido arácnido mantenía a Peter un latido por delante de cada ataque. Aguanta, Peter. Gritó Beirik desde su escondite. No puedo ayudarte ahora mismo. Concéntrate en curar a Black Widow. Gritó Peter, esquivando un zarpazo de Bestia. Entonces sucedió. Blade descargó su espada con un devastador tajo desde arriba. Black Widow intentó bloquear el golpe con ambas dagas, pero la fuerza del impacto la hizo caer de rodillas. Ahora. Los tentáculos de Venom se dispararon como pistones, lanzando a Beirik a través de la bóveda como una bala de cañón. Natasha. Viene. Quedó inmovilizada bajo la espada de Blade. No tuvo tiempo de reaccionar. Beirik la derribó de frente. Ambas cayeron al suelo enredadas en un enredo de extremidades. Sus colmillos se pusieron rígidos contra su garganta. Él le metió la palma de la mano en la boca antes de que pudiera cerrarla. No seas tímido. Bebidas gratis. A beber. La sangre le corría por la boca. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos. El instinto se apoderó de ella. Chupó la herida en la palma de su mano, pero todo su cuerpo comenzó a convulsionar. Giró la cabeza hacia un lado y vomitó un charco de sangre negra sobre el cemento. La película que cubría sus ojos se disipó, y la claridad volvió a inundarla. 12 segundos después, su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se abrieron de golpe. Empujó a Beirik por puro reflejo, se puso de pie de un salto y retrocedió 2 pasos en un solo movimiento, con los brazos cruzados sobre el pecho, de espaldas, cada línea de su cuerpo irradiando alarma. No te muevas. Su voz era débil pero aguda, cargada de cautela. Tranquilo. Tranquilo. Beirik levantó ambas manos. Ya estás bien. Estoy aquí para ayudarte. Recorrió la habitación con la mirada, respirando con dificultad. La bóveda de almacenamiento de la Torre Stark, Blade, Spider-Man luchando a lo lejos. Los recuerdos la invadieron como una ola. El virus zombie. Perdiendo el control. El hambre. Y justo ahora, la sangre de este hombre en su boca. Una mano se presionó contra su frente.
La otra permaneció firmemente sobre su pecho. Bajó la mirada hacia los restos de su traje táctico. La parte superior de su cuerpo estaba casi completamente al descubierto. El color inundó su rostro. Por primera vez, algo parecido al pánico se apoderó de la serena personalidad de la legendaria espía. Dos maldita sea, siseó entre dientes apretados, con una voz temblorosa como casi nunca lo estaba. Toma, Beirik se quitó la camisa de un tirón y se la ofreció. Póntela. Tendrás que ponértela al revés, porque antes la abriste por delante. Tomó la chaqueta y se la puso, con movimientos rígidos. Gracias. Apenas un susurro. Su mirada se posó en él, involuntariamente. El joven que la había salvado estaba de pie, con el torso desnudo y las líneas bien definidas. No tenía la musculatura exagerada de alguien que vive en un gimnasio. Delgado y fuerte, con una complexión que parecía forjada más que entrenada. Hombros y pecho esculpidos con una precisión casi antinatural. Como si hubieran sido moldeados por una fuerza que trascendía el ejercicio ordinario. Sus ojos se detuvieron allí durante menos de un segundo antes de apartar la mirada. En su carrera como espía, había visto a muchos hombres atractivos. Pero este tenía algo diferente. Algo que no lograba definir. «Ocho, ¿cómo te llamas?», preguntó, intentando que su voz sonara neutra. «Beirik». Beirik, lo repitió una vez y lo guardó en lo más profundo de su ser. Timbre. Has curado con éxito a Black Widow. Experiencia obtenida. +1. Afinidad de Black Widow hacia ti +10. Valor actual. 60. ¡Guau, qué escena! Resonó la voz de Venom, llena de regocijo. Derribaste a Black Widow. Vas a presumir de esto el resto de tu vida. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 13. Chapter 13. Six Man Squad, Assemble. Cállate, Venom. Beirik bajó la voz. Blade envainó su espada y se giró. ¿Estás bien? Aún hacía frío, pero en su tono se vislumbraba algo parecido a la preocupación. Sobreviviré. Gracias. Beirik se encogió de hombros. La mordedura de la viuda lo había dejado hecho estragos. Aún sentía un hormigueo en los músculos. ¿Cómo nos encontrasteis? Silencio, te he estado siguiendo. ¿Qué? Beirik se quedó mirando fijamente. Acosador. La expresión de Blaine no cambió. Te debo la vida. Las palabras salieron sin emoción, pero algo complejo se movía bajo ellas. Yo era un monstruo. Casi los mato a los dos. Ustedes me trajeron de vuelta. Una pausa. Así que decidí seguirte de cerca hasta que pagaras la deuda. Beirik se rascó la cabeza. ¿Así que nos seguisteis hasta la Torre Stark? Sí. Entonces, ¿por qué no te lanzaste antes? Quería ver de qué eras capaz. El tono de Blade era indiferente. Si no podías con una amenaza de este nivel, te había sobreestimado. Beirik puso los ojos en blanco. Claro. Estabas esperando una entrada espectacular. El rey de la elegancia, como siempre. Blaine no lo negó. Pero ahora estoy seguro. Su mirada se posó en Beirik. Tienes el potencial para salvar este mundo. Beirik se encogió de hombros. Así que ahora estás en el equipo. Un instante de silencio. Luego, un asentimiento. Soy. Timbre. La actitud de Blade hacia ti se ha actualizado a respeto. Afinidad de Blade hacia ti +10. Valor actual. 90. Una cálida sensación floreció en el pecho de Beirik. Al contemplar aquel rostro impasible, comprendió que aquel guerrero solitario necesitaba un lugar al que pertenecer más de lo que jamás admitiría. Bienvenido a bordo, Blade. Extendió el puño. Blade parpadeó. Luego levantó la suya y la golpeó. Desde el otro lado de la bóveda, se oyó la voz de Peter. Hecho. Había envuelto a Bestia y a Coloso en capas y capas de telaraña, formando a cada uno un enorme capullo. Bestia se retorcía dentro del suyo, gruñendo de rabia. Coloso forcejeaba con todas sus fuerzas contra la seda, pero la resistencia a la tracción se mantenía. Peter aterrizó y se inclinó, con las manos en las rodillas, jadeando. Esos dos no son ninguna broma. Beirik se acercó y le dio una palmada en el hombro. Buen trabajo. Yo me encargo de ahora en adelante. Black Widow lo seguía de cerca, escudriñando cada sombra con la mirada. Blade permanecía de pie, con los brazos cruzados, a poca distancia, observándolo sin expresión. Beirik se agachó frente al capullo de Bestia. Veneno, límpiate la boca. Un tentáculo apartó la telaraña que cubría el rostro de la bestia. Los colmillos chasquearon en el aire.
Beirik apretó el puño. La sangre brotó de la herida en la palma de su mano. Si sigues así, voy a necesitar una transfusión. Pasaron 12 segundos. El cuerpo de la bestia se estremeció. Vomitó un torrente de sangre negra, y la película muerta que cubría sus ojos se disolvió. Su pelaje azul recuperó su brillo. La piel putrefacta se recompuso. Recuperó la consciencia. La bestia parpadeó, aturdida. Yo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? La confusión se palpaba en su voz, teñida de miedo. Pedro dio un paso al frente y abrió el capullo. En resumen, Ang, dijo Beirik con una sonrisa. Te convertiste en zombie. Te curé. Ahora me debes una. La bestia se incorporó y se quedó mirando sus propias manos. Los recuerdos me golpearon a retazos. El brote. La caída de la mansión 10, un hambre insaciable y corrosiva. Y esa dulce sangre, hace unos instantes, Dios mío, se cubrió el rostro. Le temblaba la voz. ¿Qué he hecho? No lo hagas. La mano de Peter se posó en su hombro. Esto no fue culpa tuya. Timbre. Nuevo héroe curado. Bestia. Experiencia obtenida. +1. Beirik asintió para sí mismo y se giró hacia el segundo capullo. Colossus seguía luchando contra la telaraña, su cuerpo plateado retorciéndose contra la seda. Un paquete más grande, pero esperemos que la misma dosis funcione. Le vertió sangre fresca en la boca al gigante de metal. Coloso bebió con una urgencia animal y desesperada, como una criatura del desierto que por fin encuentra agua. La curación fue rápida. La piel metálica recuperó su brillo, el líquido oscuro que rezumaba de las grietas desapareció y el gris muerto se desvaneció de sus ojos. Beirik retiró la mano y dejó que Venom sellara la herida. Beirik, estás agotada. Necesitas comer. Venom sonaba preocupado. Sí, ya nos ocuparemos de eso en la base. Peter abrió el capullo de un tirón. Colossus volvió de su forma de acero a carne y se arrodilló en el suelo, desconcertado. ¿Qué hice? Tú y Bestia nos dieron una buena paliza. Beirik se encogió de hombros. Sin rencores. No eras precisamente el que llevaba las riendas. Timbre. Nuevo héroe curado. Coloso. Experiencia obtenida. +1. 3. La bestia se puso de pie y se acercó a Beirik. Se inclinó hacia él y lo miró fijamente con una mirada que solo podía describirse como, inquietante. La mirada de un hombre contemplando el ejemplar más raro que jamás había visto. O tal vez un valioso animal de laboratorio. A Beirik se le erizó la piel de los brazos. Doctor McCoy, ¿por qué me mira así? La bestia se frotó las manos, que prácticamente vibraban. Beirik, tu sangre, es un milagro biológico. ¿Podría recoger algunas muestras para analizarlas? Comprender su composición podría ser crucial para el futuro de la humanidad. Timbre. La actitud de la bestia hacia ti se ha actualizado a fascinada. Afinidad de la bestia hacia ti +30. Valor actual. 80. Nivel de vínculo. Nivel 0, desconocido. Beirik dio medio paso hacia atrás. Claro, pero ¿puedes dejar de mirarme así? ¿Cómo qué? Como si yo fuera un raro ratón de laboratorio que estás a punto de diseccionar. La bestia agitó ambas manos. No, no, no. Eres mucho más valioso que un ratón de laboratorio. Beirik se pellizcó el puente de la nariz. Doctor McCoy, eso es aún peor. Peter soltó una carcajada. Ja. Acostúmbrate, Beirik. Así es Anne cuando encuentra algo interesante que estudiar. Incluso Black Widow esbozó una leve sonrisa. La boca de Blade se contrajo. Casi imperceptiblemente, casi. La tensión en la habitación disminuyó. Colossus se puso de pie, caminó hacia Beirik e hizo una reverencia profunda y formal. Gracias por salvarme. Sincero. Sin fingimiento. Si no fuera por ti, tal vez nunca habría despertado. De nada, dijo Beirik con una sonrisa. Un día más en el trabajo. Peter hizo un breve resumen al grupo sobre la capacidad curativa de Beirik y la situación en el búnker de Fury. Beirik se hizo a un lado y miró a su alrededor. Ahora 6 personas llenaban la bóveda subterránea. Spider-Man, Blade, Black Widow, Beast, Colossus y él mismo. En un mundo invadido por los muertos vivientes, esta ya era una fuerza a tener en cuenta. Respiró hondo. Todos. Dejó que la palabra se asimilara. Han visto lo que hay ahí fuera. Zombies por todas partes. Los héroes que debían proteger este mundo se han convertido en su mayor amenaza. Pero puedo curarlos.
Quiero formar un equipo y salvar a tantas personas como podamos en este apocalipsis. Su mirada se movía de un rostro a otro. ¿Estás dentro? La bestia habló primero. Por supuesto. Necesito estudiar tu sangre. Y como científico, tengo la obligación de ayudar a salvar vidas. Dos Colossus se crujió los nudillos, haciendo sonar el metal contra el metal. Ya he estado encerrado suficiente tiempo. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Déjenme con esos zombies. Blade guardó silencio un momento y luego asintió. Ya te lo dije. Te debo la vida. Black Widow miró a Beirik a los ojos. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios, y eso fue respuesta suficiente. Beirik los miró a los cinco, y una oleada de algo feroz e indefinible le atravesó el pecho. 6 personas. La imagen de los Vengadores originales pasó fugazmente por su mente, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Vengadores, reunios. 5 cabezas se giraron hacia él al unísono. Peter parpadeó. ¿Tenemos que pagar derechos de autor por eso? La bestia se iluminó. Tenemos un grito de guerra. Blade frunció el ceño. Infantil. Black Widow, la única vengadora auténtica entre ellos, esbozó una sonrisa cómplice. Beirik se frotó la nuca, avergonzado. Pensé que necesitábamos un grito de guerra. Algo para mantener la moral alta. Los ojos de Peter se abrieron de par en par. ¿Sabes qué? Eso es genial. ¿Deberíamos elegir un nombre para el equipo? Preguntó Beirik. 5 La Alianza de la Esperanza. Peter levantó la mano de un salto. 1 La Liga de los Sanadores. Bestia se acarició la barbilla. 1 Zombie Smashers. Rió Colossus. 1 Agarraron el reactor Ark y se dirigieron hacia la salida, discutiendo y riendo por el camino. La torre Stark estaba en ruinas. Los daños de la batalla marcaban cada pasillo. Lograron sortear posibles amenazas y salir al exterior sin incidentes. Mediodía. La desolada extensión de Nueva York se extendía ante ellos, aún letal, aún embrujada. Gritos de zombies resonaban desde algún lugar recóndito entre las ruinas. Pero el ambiente entre los 6 era inesperadamente distendido. Peter incluso empezó a tararear. En lo alto de la pared exterior de la torre Stark, escondida en un rincón discreto, se encontraba una cámara de vigilancia. Su lente giró. Un ajuste minúsculo y silencioso. No hay luz roja intermitente. No se oye ningún sonido. Observó cómo las 6 figuras desaparecían entre la ciudad. 1 comentario 2 comentarios. Votar Chapter 14. Chapter 14. Bond Level Up. Llegaron de vuelta al búnker justo antes del anochecer. Colossus iba a la cabeza con el reactor Ark cargado sobre un hombro. El dispositivo de aleación blanco-plateada, de medio metro de altura, parecía un juguete en él. El grupo entró por una entrada de ascensor recién descubierta, lo que significaba que ya no tendrían que deslizarse por la cabina de fotos como si fuera una atracción de feria. En la sala de distribución de energía, Peter y Beast trabajaron juntos para levantar el reactor Ark y alinearlo con la ranura de energía circular en el centro de la consola. Hacer clic. El mecanismo de cierre se activó con precisión y nitidez. Una luz azul brotó del núcleo y se extendió hacia afuera. Un zumbido profundo resonó, y todos los paneles de instrumentos y dispositivos electrónicos de la base cobraron vida. El sonido de la maquinaria provenía de todas direcciones. Sistema energético. Conectado. Capacidad de producción. 87%. Estado actual. Operativo. Carga restante. 100%. Tiempo de ejecución estimado. 365 días. Todo el búnker se estremeció. Tranquilos, todos. Gritó Peter. El sistema completo se está iniciando. Un trueno sordo y retumbante hizo vibrar las paredes. Las tenues luces de emergencia se apagaron. La energía principal tomó el control y las luminarias de alta potencia se encendieron una tras otra hasta que el búnker resplandeció con la intensidad del mediodía. Luego llegaron los candados. Una cascada de chasquidos metálicos resonó desde todas direcciones mientras las puertas selladas, cerradas quién sabe cuánto tiempo, se abrían una tras otra. Armería, enfermería, laboratorio, centro de comunicaciones, sala de entrenamiento. Beirik permanecía de pie en medio del centro de mando y observaba cómo aquella enorme fortaleza subterránea despertaba a su alrededor. Como un titán de hierro dormido que finalmente abre los ojos. Santo cielo, Peter se quedó boquiabierto. Colossus dejó escapar un silbido bajo. Ese viejo zorro astuto, Furia. Esta era la última carta de Nick Fury, el plan B que había preparado para el fin del mundo.
Ahora les pertenecía. Timbre. Base del equipo completamente establecida. Afinidad de todos los compañeros de equipo más 10. Las notificaciones del sistema inundaron la visión de Beirik. Afinidad de Spider-Man. 90-100. Nivel de vínculo. Nivel 0, desconocido nivel 1, compañero. Afinidad de Venom. 90-100. Nivel de vínculo. Nivel 0, desconocido nivel 1, compañero. Afinidad de la hoja. 90-100. Nivel de vínculo. Nivel 0, desconocido nivel 1, compañero. Afinidad de la bestia. 80-90. Afinidad de coloso. 50-60. Afinidad de Black Widow. 60-70. Enhorabuena, anfitrión. Se han desbloqueado 3 recompensas de bonos. Se han depositado en tu inventario. Puedes abrirlas cuando quieras. El pulso de Beirik se aceleró. 3 recompensas de vínculo a la vez. Si a eso le sumamos los 3 puntos de experiencia por curar héroes, se enfrentaba a una ganancia inesperada considerable. Mientras él permanecía allí haciendo los cálculos, los demás ya se habían dispersado para explorar. Beast era, con diferencia, el más emocionado. Beirik. Se giró bruscamente y lo agarró por los hombros, con los ojos ardiendo con el fervor que solo un científico podría reunir. Un completo laboratorio de investigación biológica. Estoy analizando tu sangre ahora mismo. Viuda Negra se acercó. Se había puesto un traje táctico nuevo del almacén, aunque la talla no era la correcta. La cremallera solo llegaba hasta la mitad, dejando al descubierto un escote en V pronunciado. 3. Si logramos convertir su sangre en una especie de antídoto, no necesitaremos a Beirik en primera línea cada vez. ¿Como granadas de sangre? Añadió Peter. 1. Beirik ya conocía la respuesta. El sistema era claro. Su sangre perdía su potencia un segundo después de salir de su cuerpo. En teoría, no podía transformarse en nada. Pero se lo guardó para sí mismo. Explicar un sistema que desafía las dimensiones no era precisamente fácil, ni siquiera para los estándares de Marvel. 3. Y además, ¿y si? ¿Y si la investigación revelara algo inesperado, alguna pista que profundizara su comprensión del sistema en sí? Las preguntas científicas merecen respuestas científicas. Dejemos que el científico haga su trabajo. Adelante. Dibuja lo que necesites. La bestia se movió con eficiencia experta. 2 viales, 50 mililitros en total, limpio y rápido. Muy bien, Beirik, ve a descansar. Ya estaba absorto en su trabajo, haciendo un gesto de desdén con la mano sin levantar la vista. Te avisaré en cuanto tenga resultados. Beirik salió del laboratorio. Black Widow estaba apoyada contra la pared del pasillo, esperando. Caminaron juntos hacia los aposentos. Justo antes de llegar a la puerta, habló. Hoy has gastado mucho. Duerme bien. Una breve pausa. Cuando fui al trastero a buscar ropa, también te traje 2 conjuntos. Están en tu cama. Otra pausa, más corta esta vez. Esa camisa que me prestaste, está sucia y tiene un agujero. Encontraré la manera de devolvértela. Se colocó un mechón de pelo rojo detrás de la oreja y le dedicó esa media sonrisa tan característica. 1Y. Gracias por salvarme hoy. Se dio la vuelta y desapareció en su habitación antes de que él pudiera responder. La puerta se cerró con un clic tras ella. Beirik se quedó allí un segundo, luego negó con la cabeza con una risa suave. De vuelta en su habitación, con la puerta cerrada, se dejó caer sobre la cama. Dios mío, por fin un segundo para respirar. Sacó unas cuantas tabletas de chocolate y se las dio a Venom, quedándose con un par para él. Luego se recostó contra el cabecero de la cama y levantó el panel del sistema. La interfaz de color azul pálido se desplegó. Inteligencia. Nivel 1, no destacable. Fuerza. Nivel 2, vigoroso. Velocidad. Nivel 2, pies ligeros. Durabilidad. LV2, diseñado para durar. Energía. LV1, línea plana. Combate. Nivel 1, mucho brillo, poca sustancia. Ex disponible. 3. Nota. Mejorar cualquier atributo del nivel 1 al nivel 2 cuesta 1 punto de experiencia. Del nivel 2 al nivel 3 cuesta 2. Sus ojos recorrieron el panel. Los combates de hoy habían dejado dolorosamente claras sus debilidades. Contra Black Widow, no había durado ni un solo intercambio. Claro, sus excelentes cualidades físicas influyeron, pero la verdadera diferencia radicaba en su experiencia en combate. Su mente era demasiado lenta y sus puños no sabían qué hacer. En una pelea real, la habilidad de lucha es lo más importante.
Aunque no pueda ganar, al menos debería ser capaz de esquivar y bloquear sin ser derrotado. Sin dudarlo. Gastó un punto de experiencia en combate. Din. Actualización exitosa. Combate. Nivel 1, pura apariencia, poca sustancia. Nivel 2, principiante. Una oleada de calor recorrió sus extremidades y su memoria muscular se reorganizó. Cada detalle de las batallas del día se cristalizó en su mente. El ritmo de los golpes de Black Widow. La trayectoria de las embestidas de Beast. Las deficiencias en el ataque de fuerza bruta de Colossus. Todo se agudizó, se clarificó y se fusionó en instinto. Apretó los puños y lanzó algunos puñetazos al aire. Coordinación, tiempo de reacción, una diferencia abismal en comparación con hace segundos. Bien. Un suspiro de satisfacción. Flexionó los dedos. Cambió a la página de bonos de héroe. 3 bonos de recompensa sin abrir esperaban allí. El primero de Spider-Man. Veamos con qué contamos. Él lo abrió por voluntad propia. Recompensa del vínculo con Spider-Man, nivel 1. Experiencia 1 recibida. Se recibió un cupón de descuento del 50% para Spider-Man Talent. 1 nueva habilidad de Spider-Man desbloqueada. Lanzamiento de telarañas. Precio. 20 puntos de experiencia. 2 descripción. Adquiere la habilidad de lanzar telarañas de Spider-Man. Dispara telarañas orgánicas de alta resistencia desde las muñecas para combate, inmovilización o desplazamiento a alta velocidad. 3 sus ojos se abrieron de par en par. Lanzamiento de telarañas. Este era el pan de cada día de Spider-Man. La razón por la que Peter Parker podía balancearse entre los rascacielos de Nueva York como si fueran barras de mono. Y ahora estaba en su tienda. 20 puntos de experiencia era una cantidad exorbitante. Exageradamente exorbitante, considerando que su total desde que llegó a este mundo era apenas un puñado. Pero Beilig no pestañeó ante el precio. 1 valió la pena cada punto. 3 y además, su mirada se desvió hacia el cupón de descuento del 50%, y una sonrisa asomó en sus labios. El cupón no estaba vinculado a ningún talento específico. Es decir, la grabación de vídeos para la web era válida. 20 puntos, reducidos a la mitad. 10. ¿Y el sentido arácnido, que se desbloqueó antes a un precio base de 10? Ese bajó a 5. Cuanto más cara sea la compra, mayor será el ahorro. Cuanto más pensaba en ello, mejor le iba en los cálculos, y una oleada de entusiasmo lo invadía. Pero lo que más le entusiasmó fue la lógica que había detrás de todo el sistema. La señal era inconfundible. Más héroes curados significaban más talentos que desbloquear. Vínculos más profundos significaban mejores recompensas, más experiencia y más cupones. ¿Quién sabía qué podrían contener las recompensas de vínculos de nivel superior? Dicho de otro modo, Beirik acababa de descubrir cómo se suponía que debía jugarse con este sistema. Salva a más personas. Haz más amigos. Crea más vínculos. Cada héroe al que curaba no era solo un compañero de equipo. Eran un tesoro andante. De acuerdo, murmuró, con los ojos brillantes. Vamos a abrir las otras 2. 1. Espero que hayas disfrutado la historia hasta ahora. Habrá actualizaciones frecuentes, así que no olvides añadirla a tu colección, dejar una reseña y algunas piedras de poder. Comentario 13 comentarios. Votar Chapter 15. Chapter 15. So, in the Captain No 2 Beilig no pudo esperar. Abrió la segunda recompensa. El vínculo de Venom. Recompensa de vínculo venenoso, NV. 1. Experiencia 1 recibida. Se ha recibido un cupón de descuento del 50% para Venom Talent. Nuevo talento de Venom desbloqueado. Doble de Venom. Precio. 20 puntos de experiencia. Descripción. Gasta una porción de la masa del simbionte para generar rápidamente un doble idéntico. El clon no posee capacidad ofensiva y se disuelve al recibir daño letal. También puede ser invocado manualmente. Útil para despistar, crear señuelos o tácticas de distracción. 2 requisito de compra. Cantidad de simbiontes E5, actual. 1/5. Sus ojos se iluminaron. Doble de Venom. Las imágenes inundaron su mente. Un clon recibiendo un golpe mortal destinado a él, un señuelo atrayendo zombies por un callejón equivocado. En un apocalipsis donde los muertos superaban en número a los vivos en una proporción de 1000 a 1, esto no era una habilidad de combate. Era una habilidad de supervivencia. Entonces su mirada se detuvo en la condición de compra. Recuento de simbiontes insuficiente, frunció el ceño.
Por el momento, solo había recuperado una pequeña parte de Venom. Para desbloquear este talento, primero debía localizar y curar a más simbiontes. Al menos, algo que esperar con ilusión. Respiró hondo. Dejó de lado el talento por ahora y abrió la última recompensa. Recompensa de vínculo de espada, NV. 1. Experiencia 1 recibida. Se ha recibido un cupón de descuento del 50% para Glade Talent. Nuevo talento de espada desbloqueado. Maestría con armas, nivel 1. Precio. 8 puntos de experiencia. 1 descripción. Mejora significativamente la destreza con armas blancas y de fuego, así como la intuición en combate. Una habilidad práctica de combate. Encaja perfectamente con el perfil de Blade. Cada talento desbloqueado hasta ahora suponía una mejora directa en su capacidad de lucha. Pero los puntos de experiencia, Beirik echó un vistazo a la esquina superior derecha del panel. Experiencia disponible. 5. 2 sobrantes de antes, más uno de cada una de las 3 recompensas de bonos. 5 exactos. 5 puntos. ¿Qué comprar? Sus ojos recorrieron la lista de candidatos de un lado a otro antes de detenerse en un solo nombre. Sentido arácnido. 4 precio base 10 puntos. Con el cupón de descuento del 50% para el talento de Spider-Man, exactamente 5. Se quedó mirando el nombre de la habilidad, y un recuerdo le golpeó como una bofetada. Ese día en casa de la tía May. Empujando la puerta. Blade surgió de la oscuridad, y su espada cortó la muñeca de Beirik de un solo golpe. Si hubiera asomado la cabeza primero, esa hoja no le habría cortado la mano. Le habría cortado el cuello. Incluso ahora, pensar en ello le helaba la sangre. Hasta que su capacidad de combate no experimentó una verdadera transformación, lo que necesitaba no era un ataque más potente, sino mayores probabilidades de sobrevivir. El sentido arácnido le ofrecía advertencias de peligro y una evasión instintiva. En ese momento, en la situación en la que se encontraba, nada tenía más sentido. Será el sentido arácnido. Lo seleccionó y aplicó el cupón de descuento del 50%. Gastar 5 puntos de experiencia para comprar la habilidad sentido arácnido, nivel 1. Confirmar. Ding. Compra realizada con éxito. Talento sentido arácnido, nivel 1, activado. Efecto. Cuando se acerca el peligro, el anfitrión recibe una advertencia intuitiva. La velocidad de reacción aumenta brevemente durante momentos de amenaza inminente. Experiencia disponible. 503 al segundo siguiente, un crepitante y eléctrico hormigueo estalló en la base de su cráneo y recorrió su columna vertebral, ramificándose a través de cada extremidad hasta la punta de sus dedos. Beirik se estremeció. La sensación era difícil de describir. Era como si una antena invisible hubiera brotado en lo profundo de su cerebro, recibiendo todo a su alrededor en un zumbido constante de baja frecuencia. Quizás fue su imaginación, pero el vaivén de las corrientes de aire en la habitación, los leves pasos al final del pasillo, el sordo tintineo del equipo para manipular bestias en el laboratorio contiguo, todo se agudizó. No más fuerte, sino más nítido. Una percepción primigenia que subyacía al pensamiento consciente, como la de una araña que siente las vibraciones en su telaraña. Mañana llamaré a Peter y haré algunas pruebas. Pero esta noche, cerró el panel del sistema y se dejó caer hacia atrás sobre la cama. El día lo había agotado por completo. Golpeado casi hasta la muerte, sangrando varias veces, cada músculo adolorido por el cansancio. La ropa que Black Widow le había dejado estaba cuidadosamente doblada junto a su almohada. Ni siquiera se molestó en probársela. En cuestión de segundos, quedó inconsciente. Mañana. Su reloj biológico lo despertó. Las luces del techo seguían en modo nocturno. Se quedó quieto unos segundos y flexionó las extremidades. La mayor parte del cansancio había desaparecido, aunque todavía le dolían los hombros y la parte baja de la espalda. Sin duda, por culpa de los puños de Black Widow. Beirik se incorporó, cogió la ropa doblada que estaba junto a su almohada y se cambió. Pantalones tácticos gris oscuro, una camiseta negra ajustada. Le quedaba sorprendentemente bien. Abrió la puerta de golpe y casi chocó con alguien. Natasha estaba apoyada contra la pared junto al marco de la puerta, con los brazos cruzados y el pelo rojo suelto sobre los hombros. Hoy se había puesto un traje táctico blanco, aunque la cremallera seguía sin poder abrirse, atascada en el mismo punto intermedio. Parpadeó. ¿Qué estás haciendo aquí? Todos me enviaron a buscarte para una reunión. Estamos planeando los próximos pasos. Su tono era ligero y pausado.
Pero estabas durmiendo tan profundamente cuando llegué que no tuve el valor de despertarte. Beirik se rascó la cabeza, algo avergonzado. ¿Cuánto tiempo llevabas esperando aquí fuera? Natasha no respondió directamente. Su mirada se deslizó sobre él, indiferente y a la vez inquisitiva. Ese conjunto te sienta muy bien. Gracias a quien lo haya elegido, dijo con una sonrisa. Buen ojo. Obviamente. Levantó la barbilla ligeramente. Vamos. Ya están todos en la sala de conferencias. Beirik hizo una pausa. ¿Todos me están esperando? ¿Eres el capitán, no? Se dio la vuelta y se dirigió por el pasillo sin mirar atrás. Sin duda tenías energía de sobra cuando gritaste reuniós. Ayer. Abrió la boca. No salió ninguna palabra. Negó con la cabeza y lo siguió. Me admiran porque puedo curar el virus, se dijo a sí mismo mientras caminaba. Eso es todo. La sala de conferencias era compacta pero estaba bien equipada. Una mesa rectangular de metal dominaba el centro, y sobre ella, una pantalla holográfica zumbaba en modo de espera, bañando todos los rostros con una tenue luz azul. Cuando Beirik cruzó la puerta, todas las miradas se dirigieron hacia él al instante. Buenos días a todos. Dudó un instante y luego se dirigió a la cabecera de la mesa, al asiento que le habían dejado libre. 11 comentarios. Votar Chapter 16. Chapter 16. Teaching Marvel Heroes About History. Buenos días, capitán. Peter fue el primero en saludarlo, con los ojos brillantes. Beirik no se sentó. Observó la habitación con atención. Peter ocupaba el lado derecho de la mesa, bebiendo a sorbos una taza de café instantáneo que había conseguido quién sabe de dónde, removiéndolo con distraídos movimientos de la cuchara. Un oblade permanecía de pie en un rincón, con los brazos cruzados y el hombro apoyado en la pared. Una estatua silenciosa. La bestia estaba sentada al fondo, escondida entre notas manuscritas y hojas de datos. Por su aspecto, dormir anoche había sido opcional. Colossus se había apoderado del lado izquierdo, con dedos metálicos que golpeaban la mesa con un constante y rítmico golpeteo. Black Widow, vestida completamente de blanco hoy, estaba de pie junto a la puerta observándolo. Al observarlos a los 6, la opción más lógica para capitán era, bueno, él mismo. Le gustará o no. 4. Como todo el mundo quiere hablar de los próximos pasos, compartiré lo que he estado pensando. Respira hondo. Tenemos 6 personas, una base y el reactor ARC que mantiene las luces encendidas. El escuadrón por fin empieza a tener algún aspecto. Pero nuestra situación sigue siendo crítica. Su mirada recorrió todos los rostros de la habitación. Ahí fuera está toda la Nueva York zombie, incluyendo un número significativo de muertos vivientes con superpoderes. 6 personas, por muy capaces que sean, no pueden enfrentarse a eso de frente. Todos asintieron con la cabeza en la mesa. Esta es mi propuesta. Beirik extendió la mano hacia la pantalla holográfica y deslizó el dedo sobre ella, mostrando un mapa de Nueva York. No los combatimos de frente. Optamos por la guerrilla. ¿Guerrillero? Colossus ladeó la cabeza. Sí. Beirik señaló varios puntos en el mapa. Dada nuestra situación actual, debo darles una breve lección de historia de mi país. 6. A principios del siglo XX, existió un ejército que comenzó con unos pocos cientos de soldados. Mal equipado, en clara inferioridad numérica, enfrentándose a una fuerza enemiga de millones de hombres. Pero no optaron por una lucha directa. Se replegaron a las montañas y fueron aumentando sus filas poco a poco. En 20 años, unos pocos cientos se convirtieron en unos pocos millones, y ganaron la guerra. Como dice el refrán, una sola chispa puede provocar un incendio en la pradera. Las palabras salieron con verdadera convicción, y en algún rincón de su mente, una oleada de surrealismo lo invadió. Estaba en un búnker subterráneo dando lecciones de historia moderna a superhéroes de Marvel. Jamás lo habría imaginado. Afortunadamente, su público pareció receptivo. Peter se rascó la barbilla, sintiendo algo en su interior. Natasha miró a Beirik con aprobación. Una historia interesante. Bestia hizo girar un bolígrafo entre sus dedos. Un ejemplo clásico de cómo la fuerza más débil prevalece. 3. Animado, Beirik siguió adelante. En función de nuestra situación actual, hay algunas prioridades que debemos consolidar. 1. Primero. Operaciones encubiertas. Nuestra existencia permanece oculta, y mi capacidad curativa se mantiene en secreto por encima de todo. En el momento en que la población zombie se entere de nuestra existencia, no tendremos que lidiar con amenazas dispersas. Toda Nueva York se abalanzará sobre este búnker. El ambiente en la sala cambió.
Los rostros se endurecieron. Segundo. Divide y vencerás. Enviamos equipos de reconocimiento para recabar información, identificar a los héroes zombies aislados y luego planificar ataques selectivos. Los curamos uno por uno. 5. Beirik miró a Peter, Blade y Black Widow. Las operaciones de reconocimiento de campo y de combate recaen sobre vosotros tres. Peter, tu movilidad es inigualable. Puedes explorar grandes áreas rápidamente. Blade, estás hecho para operaciones en solitario y rastreo. Natasha hizo una pausa. Su análisis de inteligencia y su planificación táctica son lo que más necesitamos. Black Widow no dijo nada. Un leve asentimiento. Eso fue suficiente. Tercero. Expansión de la base. Se volvió hacia Bestia y Coloso. Las instalaciones del búnker son funcionales por ahora, pero nuestro número aumentará. Los héroes curados necesitan alojamiento, equipo y espacio para entrenar. Hay mucho terreno abierto alrededor del perímetro del búnker, y la estructura permite su expansión. Hank, tú te encargarás de elaborar los planos de construcción. Colossus, el trabajo pesado te corresponde a ti. Colossus esbozó una amplia sonrisa y apretó el puño. El metal resonó contra el metal. Considérenlo hecho. Un último punto, dijo Beirik con expresión seria. A partir de hoy, todo aquel que salga al exterior deberá llevar un dispositivo de comunicación. Los canales permanecerán abiertos en todo momento. La sala de control estará atendida las 24 horas. Miró a Bestia. Hank, ¿puedes encargarte de las comunicaciones además de tu investigación? No hay problema, asintió Bestia. De todas formas, estaré en el laboratorio con tus muestras de sangre. Mantendré el relé justo al lado. Respuesta instantánea. Entonces estamos listos, dijo Beirik, apoyando la palma de la mano sobre la mesa. Todos los equipos empiezan hoy. Si surge algún problema, infórmenlo inmediatamente por radio. Lo dijo todo de una sola vez y casi se quedó sin aire. Los nervios se apoderaron de él mientras recorría la habitación con la mirada, con el corazón latiéndole con fuerza. En el fondo, esperaba que alguno de esos auténticos superhéroes le sacara un asco a su plan. Entendido. Peter fue el primero en ponerse de pie. El resto reaccionó con expresiones que oscilaban entre la admiración y la grata sorpresa. Vaya, vaya. Natasha avanzó con los brazos cruzados y una sonrisa asomando en sus labios. No me lo esperaba, Beirik, pero eres un capitán bastante bueno. Te lo dije. La voz de Peter prácticamente vibraba. Lo sabía. Beirik se frotó la nuca. Vamos. Lo aprendí todo observando a gente como tú. No era adulación ni falsa modestia. Había crecido rodeado de historias de superhéroes. Su forma de pensar había moldeado la suya, lo supiera o no. Una cosa más, Natasha. Tengo un favor que pedirte. ¿Qué clase de favor? Entréname. Él sostuvo su mirada. Combate cuerpo a cuerpo. Armas de fuego. Ayer viste lo mal que me desenvolví en una pelea. Necesito mejorar, y rápido. Una respiración. De entre todos los presentes, comparado con los otros 4, eres tú quien mejor puede enseñarme. Natasha arqueó ligeramente una ceja. La petición la había tomado por sorpresa. Ella lo observó durante varios segundos. Él no apartó la mirada. La determinación en sus ojos no flaqueó. Puedo hacerlo. Pero les advierto. El entrenamiento no será suave. No pido delicadeza. Y no seré indulgente contigo solo porque eres el capitán. No espero que lo hagas. 2 segundos de silencio. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Bien, esta tarde en la sala de entrenamiento. Se giró hacia la puerta, dio 2 pasos y se detuvo. Echó una media mirada por encima del hombro. Una cosa más. Un tono peligroso se coló en su voz. En mi clase, nadie se va antes de tiempo. Beirik se rió. No hay problema. De donde yo vengo, los profesores nunca te dejan irte a tiempo de todas llenas. Natasha le lanzó una mirada, con una sonrisa enigmática en los labios. Luego salió, con su cabello rojo ondeando tras ella. Beirik la vio marcharse y dejó escapar un largo y lento suspiro. Los días que se avecinaban iban a ser ajetreados. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 17. Chapter 17. Black Widow's Training. Tras finalizar la reunión, Peter y Blade comenzaron inmediatamente a preparar el equipo para su primera misión de reconocimiento. Beast se retiró a su laboratorio, desapareciendo entre el laberinto de instrumentos y pantallas, ajustando el equipo de comunicaciones a la frecuencia óptima entre experimentos.
Colossus, armado con los planos estructurales que Anka había desenterrado, comenzó a analizar la distribución del búnker, tratando de determinar dónde habilitar nuevas zonas habitables. El bajo zumbaba con determinación. Beirik observó cómo se desarrollaba todo y sintió que algo silencioso florecía en su pecho. Orgullo, tal vez. O algo parecido. Era un transmigrador con la calificación de combate más baja del equipo, pero al menos podía mantener unido al grupo. Eso ya era algo. No dejes que se te suba a la cabeza, Beirik. La voz de Venom se deslizó por su mente. Te olvidaste esta tarde, ¿verdad? Te espera una verdadera pelea. Parpadeó. Entonces las palabras de Natasha volvieron a su mente. No seré indulgente contigo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Buen recordatorio. Primero tengo que comer. Mucho. Mediodía. Beirik asaltó la despensa. Un filete envasado al vacío, varias pechugas de pollo, todo metido en el microondas. Leche, chocolate, cualquier cosa rica en proteínas y calorías que pudiera encontrar. Combustible para lo que se avecinaba. Engullía la comida a grandes tragos e intentaba elaborar estrategias entre bocado y bocado. Beirik, ¿esta es tu última comida o algo así? Peter pasó por allí con una taza de café, presenció la escena y se echó a reír. El entrenamiento de Natasha no es ninguna broma. Lo vi cuando estaba con los Vengadores. La gente con la que solía entrenar era Ojo de Halcón, el Capitán América, gente así. Para una persona normal, su voz se apagó, su expresión cambió. Es una dificultad infernal. Beirik tragó el último bocado de bistec, se limpió la boca y exhaló. Hoy en día, lo único que tenemos es el infierno. El planeta entero ya cumple con los requisitos. Peter le dio una palmada en el hombro. Buena suerte, capitán. Intente regresar con vida. Las 2 en punto. Beirik llegó a la puerta de la sala de entrenamiento justo a tiempo. La abrió. Natasha ya estaba esperando dentro. Se había puesto un traje de combate negro ajustado. Su mirada se detuvo allí exactamente un segundo antes de apartarla bruscamente, haciendo un gesto como si estuviera examinando la distribución de la sala de entrenamiento. ¿Ya ha visto suficiente, capitán? En una pelea de verdad no puede permitirse distracciones. Su voz tenía un tono burlón. Beirik se rascó la nuca, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello. Estaba examinando el material de tu traje de combate. Parece muy adecuado para el combate cuerpo a cuerpo. Ah, ¿sí? Natasha se acercó con los brazos cruzados. ¿Y qué reveló el examen? Buena elasticidad. Ella se rió. Entonces será mejor que reces para que el tuyo te proteja igual de bien. Se dio la vuelta y caminó hacia el centro del área de entrenamiento, echando una mirada por encima del hombro. Ya te dije que esto sería estricto. ¿Estás listo? Beirik respiró hondo y dio un paso al frente. Listo. Bien. Un breve asentimiento. Empezamos por lo básico. Durante la siguiente media hora, Natasha le practicó las posturas de lucha más básicas. Posición de apoyo, juego de pies, cómo lanzar un puñetazo correctamente. Cada movimiento tenía que ser exacto. Baja los hombros. Disminuye tu centro de gravedad. Se colocó detrás de él, apoyando la palma de la mano contra su hombro y ejerciendo una presión constante hacia abajo. Estás demasiado tenso. Eso reduce tu tiempo de reacción. Respira con calma. Mantén la vista fija en tu oponente. Ella continuó guiándolo, deslizando su mano desde su hombro hasta su cintura, dándole un ligero golpecito. Tu fuerza reside en el tronco. Deja de depender únicamente de tus brazos. Sus instrucciones fueron precisas y profesionales, y Beirik las asimiló rápidamente. Dedicaron la media hora completa a corregir los fundamentos y a construir una base sólida. Aprenderás lo básico rápidamente. Pero tendrás que practicarlo todos los días a partir de ahora. Natasha retrocedió 2 pasos y adoptó una postura de combate. Ahora demuéstrame lo que sabes hacer en una situación real. Beirik respiró hondo e imitó la postura que ella le acababa de enseñar. ¿Listo? Vamos. En el instante en que pronunció esas palabras, Natasha acortó la distancia como un fantasma. Era rápida. Increíblemente rápida. Su visión se nubló y un puñetazo directo ya se dirigía hacia su rostro. Pero en esa fracción de segundo, sentido arácnido activado. Una sacudida crepitante resonó en la base de su cráneo, y su cuerpo se ladeó hacia la izquierda por puro instinto. Su puño rozó su mejilla, lo suficientemente cerca como para sentir la corriente de aire. HM.
La sorpresa se reflejó fugazmente en los ojos de Natasha, pero su cuerpo permaneció inmóvil. El puñetazo se transformó en un codazo dirigido a sus costillas. El sentido arácnido volvió a gritar. Beirik se lanzó hacia atrás, esquivando el golpe por un margen mínimo. 2 disparos fallidos contra Black Widow. Se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad, sin poder creerlo él mismo. Así que, después de todo, no eres un completo principiante. Interesante, una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios y sus ataques se volvieron más agudos. 3 puñetazos rápidos. 2 rodillazos. Una patada giratoria. Cada golpe apuntaba a un punto vital, cada uno letal por su precisión. Pero gracias a su sentido arácnido, esquivaba los golpes mortales por fracciones de pulgada en cada ocasión. Tu velocidad de reacción está muy por encima del rango humano normal. Natasha continuó el ataque, hablando sin parar. ¿Algún tipo de habilidad? Algo así, jadeó. La constante evasión estaba agotando sus fuerzas. Entonces veamos cuánto tiempo puedes mantenerlo. Su mirada se endureció. El ritmo se aceleró. Una vertiginosa combinación de golpes, seguida de una brutal patada circular dirigida directamente a su abdomen. Esta vez, el instinto le gritaba que esquivara, pero su cuerpo ya no tenía fuerzas. El sentido arácnido le advertía con vehemencia, pero sus músculos respondieron medio segundo demasiado tarde. Aporrear. La patada le dio de lleno en el costado y lo lanzó por los aires. Cayó con fuerza sobre la colchoneta de entrenamiento, rebotó una vez y quedó tendido en el suelo. NGH, se enroscó alrededor de su cintura. ¿Ya has llegado a tu límite, capitán? Natasha se quedó de pie junto a él, mirándolo desde arriba. Tu percepción es impresionante, pero tu cuerpo no puede seguir el ritmo. Tendremos que solucionar eso de ahora en adelante. Se agachó junto a él y le tendió una mano, ayudándolo a incorporarse. Tu percepción es excelente. Pero tienes que coordinar tu cuerpo con ella. De lo contrario, aunque veas venir el peligro, no podrás apartarte. ¿Entendido? Comprendido. Bien. Ella le dio una palmadita en el hombro. El dolor se ha ido, ¿verdad? Otra vez. Comentario 1. Votar Chapter 18. Chapter 18. Battle de Wasabout Tobejin. Lo que siguió fue un infierno. Natasha no se guardó nada. Cada golpe tenía una verdadera intención de combate, aunque contenía la fuerza en el último instante, asegurándose de que ninguno impactara con la suficiente fuerza como para causar lesiones graves. El sentido arácnido mantuvo a Beirik con vida. Logró esquivar algunos golpes, evitando por poco los puñetazos y patadas. Pero bajo la implacable presión de Black Widow, cayó una y otra vez, y se levantó en cada ocasión. Los moretones y rasguños se acumulaban rápidamente. Su cuerpo se convirtió en un mapa de morado y rojo. Sin embargo, cada vez que tocaba la lona, sentía que algo cambiaba. Sus reacciones se agudizaban. Sus músculos aprendían el ritmo del combate de alta intensidad, adaptándose en tiempo real. 3 horas. 3 horas completas. Cuando Natasha finalmente dio la señal de alto, Beirik se desplomó al instante. Quedó tendido boca arriba, empapado de pies a cabeza, con el aspecto de haber sido sacado a rastras de un río. Eso es suficiente por hoy. Incluso en su voz se percibía un rastro de cansancio, aunque predominaba la satisfacción. No fue un partido brillante, pero te reconozco que mejoraste más rápido de lo que esperaba. Beirik jadeó. No le quedaba suficiente aliento para articular palabra. Mañana a la misma hora. Continuamos. Una toalla le cayó en el pecho. Ahora ve a ducharte y a descansar. Se giró hacia la puerta. Natasha. Se detuvo. Miró hacia atrás. Gracias. Se incorporó con un esfuerzo visible, mirándola a los ojos. Por estar dispuesta a enseñarme. Algo brilló tras su mirada. Breve, y legible. De nada hables. Al fin y al cabo, eres nuestro capitán. Su voz era suave, con una dulzura inesperada. Luego se marchó. Beirik la vio desaparecer por la puerta y exhaló un largo suspiro antes de desplomarse de espaldas de nuevo. ¡Guau! La voz de Venom resonaba en su mente, destilando diversión. ¿Qué está pasando aquí, capitán? Ni siquiera tengo nariz, y puedo oler algo romántico en el aire. Uno callarse la boca. Cerró los ojos. Le dolían todos los músculos y lo último que quería era escuchar los comentarios de un simbionte. Aún así, debo admitir que elegir recibir el entrenamiento de Black Widow, eso requiere valor. Venom continuó. TCH, eso era Venom en estado puro. Mucho ruido y pocas nueces.
El sistema no había registrado ningún cambio en el afecto del simbionte, lo que significaba que la admiración era pura palabrería. Justo a tiempo, timbre. La actitud de Black Widow hacia ti se ha actualizado a complicada. Afecto de viuda negra más 10. Valor actual. 80. ¿Eh? ¿Complicado? ¿Qué significa complicado? ¿De verdad era tan imposible leer el corazón de las mujeres? ¿Ni siquiera un sistema omnisciente podía descifrarlo? Uno permaneció allí tumbado un buen rato, esperando a que disminuyera el dolor más intenso, luego se incorporó con dificultad y regresó cojeando a su habitación. La ducha lo llamaba y él respondió. Estaba a medio camino de enjuagarse cuando el intercomunicador de la base cobró vida con un crujido, y la voz urgente de Bestia rompió el vapor. Reunión de emergencia. Todos a la sala de reuniones, ahora mismo. Blade está en peligro. Sintió una opresión en el pecho. No había tiempo para secarse. Se vistió rápidamente y salió corriendo del baño. Ya se oían pasos resonando por el pasillo. Cuando Beirik llegó a la sala de reuniones, Bestia estaba de pie junto a la consola principal, con el rostro sombrío y la mirada fija en la pantalla. ¿Qué pasó? Beirik avanzó a grandes zancadas. Beast abrió un mapa. Un punto rojo parpadeaba en el centro. Blade fue emboscado en el centro de Manhattan. Envió una señal de auxilio por el canal de emergencias. Aukeye y Falcón lo tienen acorralado. ¿Qué? Los ojos de Beirik se entrecerraron. Aukeye y Falcón. Uno, un tirador infalible. El otro, un especialista en combate aéreo. Blade era un experto en el combate cuerpo a cuerpo. Contra esos dos, el enfrentamiento era una pesadilla. Blade dice que Falcón destruyó sus armas de fuego en un ataque aéreo. Lo único que le queda es su espada plateada para defenderse a corta distancia. Ellos tienen la ventaja. Su situación es crítica. Beirik frunció el ceño. ¿Dónde está Peter? Spider-Man se dirige hacia allí desde la dirección opuesta, pero necesita tiempo. Estaban cubriendo diferentes zonas de reconocimiento según el plan original. La puerta de la sala de reuniones se abrió de nuevo. Black Widow y Colossus entraron rápidamente. Beirik no dudó. Colossus, Natasha, vengan conmigo. Iremos directos hasta allí. Hank, quédate en la base como nuestro centro de comunicaciones. Mantén el canal abierto en todo momento. Entendido. La bestia asintió. Corrieron hacia el garaje y se metieron en una camioneta. Colossus era demasiado grande para cualquier asiento que no fuera el trasero. Beirik, aún agotado por el entrenamiento, le entregó las llaves a Natasha sin discutir. ¿Estás bien? Encendió el motor y lo miró, con un tono de preocupación. Estoy bien. Salvar a Blade es más importante. Se recostó, masajeándose el hombro dolorido. Nuestra base es nueva. No podemos permitirnos perder a nadie en este momento. Además, Aukeye y Falcón son excelentes combatientes. Suplirían nuestra falta de capacidad de ataque a distancia. Y. Se giró para mirarla, con la mirada fija. Sé que Clint es uno de tus amigos más cercanos. Lo mires por donde lo mires, tengo que darlo todo. Natasha no dijo nada. Pisó el acelerador un poco más fuerte. Timbre. Detectado. La preocupación de Black Widow por el anfitrión. Afecto de viuda negra más 10. Valor actual. 90. La notificación lo tomó por sorpresa. Antes de que pudiera asimilarla, el todoterreno ya había salido rugiendo del búnker y se había adentrado en las ruinas de Nueva York, engullido por la noche. Natasha conducía como si estuviera luchando. Agresiva, precisa, con un control absoluto. El vehículo atravesaba las calles en mal estado a una velocidad vertiginosa sin el menor vacilar. A pocos kilómetros de la zona objetivo, detuvo el coche. Avanzaron sigilosamente a pie, escudriñando los edificios circundantes a su paso. En lo alto del cielo nocturno, una silueta oscura describía círculos lentos y amenazantes. Clint está en ese edificio de abajo. Natasha comprendió la situación al instante, ya fuera por años de experiencia o por el instinto que le daba conocer a un antiguo compañero a la perfección. Séptimo piso de esa torre de oficinas. Está usando su arco para bloquear las vías de escape de Blade. Beirik imitó su gesto. En el séptimo piso, unos débiles destellos de luz confirmaron la posición. Entonces, este es el plan, dijo en voz baja. Natasha, infíltrate sola y enfréntate a Aukeye. Colossus y yo atacamos por el frente, distraemos a Falcón y le damos a Blade una oportunidad para escapar. Natasha asintió y comenzó a girarse. Beirik la agarró de la muñeca. Ella le devolvió la mirada. Sus ojos eran serios.
Ten cuidado, Natasha dijo apenas en un susurro. Sé que eres más fuerte que Clint, pero no te confíes. Vuelve sana y salva. ¿De acuerdo? Si el enfrentamiento individual forzado entre Viuda Negra y Ojo de Halcón por la gema del alma en Endgame demostró algo, fue que Natasha tenía ventaja. Decir que era ligeramente más fuerte no era exagerado. Ella lo miró. Esos ojos, siempre tan penetrantes y controlados, se suavizaron apenas un poco. Soltó su muñeca. Tranquila. No voy a perder contra un tipo con un arco. Entonces se desvaneció en la oscuridad como humo. Beirei respiró hondo y se giró hacia Colossus. ¿Listo, grandulón? Siempre. Venom, ¿y tú? Listo para partir. Entonces, pongámonos en marcha. Halcones nocturnos sobrevolaban la zona, y la batalla estaba a punto de comenzar. Comentario 16 comentarios. Votar Chapter 19. Chapter 19. Trust me, you can't learn this. Beirik y Colossus se acercaban rápidamente. Su pulso se aceleró, pero la adrenalina del combate ahogó hasta la última gota de fatiga que le había dejado el entrenamiento de la tarde. Más adelante, Blade se agazapaba tras un montón de escombros. Su abrigo de cuero negro estaba empapado de sangre, con heridas que supuraban por todas partes. Con la espada plateada en la mano, escudriñaba la oscuridad con la concentración de quien se queda sin opciones. Maldita sea, apretó los dientes. La emboscada de Falcón había destruido por completo sus armas. Lo único que le quedaba era acero y la lucha cuerpo a cuerpo. Un chillido mecánico rasgó el cielo nocturno. El zumbido de las alas metálicas, cada vez más fuerte. El halcón, volviendo a lanzarse en picada. Ahora. Gritó Beirik, y él y Colossus salieron juntos de su escondite. Oye. Pájaro grande. Gritó Beirik a todo pulmón, agitando los brazos. Por aquí. Carne fresca. La cabeza del halcón se giró bruscamente hacia ellos. Enganchado. Dio un volantazo y se abalanzó sobre ellos a toda velocidad. Blade aprovechó la oportunidad y se dispersó rápidamente desde su posición, aunque sus heridas ralentizaban cada paso. Blade, retrocede. Nosotros nos encargamos. Beirik mantuvo la vista fija en el ataque en picada. Las alas de Falcón se tornaron rojas mientras descendía, y los cañones de sus brazos desataron una lluvia de disparos. Bajar. Colossus rugió y se arrojó frente a Beirik. Las balas rebotaron en su piel de acero, cada impacto resonando como un martillo sobre un yunque. Ni una sola marca. Pero Falcón fue más rápido de lo esperado. Cuando las balas fallaron, no retrocedió. Aceleró, lanzándose directamente hacia ellas. Colossus se preparó. Brazos cruzados sobre el pecho, pies firmes, listo para el impacto. Un segundo antes de la colisión, las alas de Falcón se retorcieron. Todo su cuerpo giró 90 grados en espiral, se deslizó lateralmente y pasó velozmente junto a Colossus, reapareciendo tras el gigante de metal. El sentido arácnido captó el momento a cámara lenta. Beirik observó cómo el rostro grotesco de Falcón se abalanzaba sobre él, con la mandíbula abierta de par en par. Él estaba preparado para esto. Grandulón, agáchate. El veneno recorrió su pierna izquierda. Beirik se impulsó desde el suelo, saltando por encima del hombro de Colossus y aterrizando en el lado opuesto. Falcón no había previsto la maniobra. Se elevó con todas sus fuerzas, pero una de sus alas rozó a Colossus al pasar volando. Saltaron chispas. Falcón gruñó mientras se tambaleaba de vuelta en el aire, con las alas ladeadas y desequilibradas. Se tocó el ala herida y luego fijó la mirada en el suelo. En Beirik, concretamente. La rabia ardía en aquellos ojos sin vida. Maldita sea, humanos, os voy a comer. Palabras duras, pero se quedó allí arriba, dando vueltas. No hubo segunda carga. Parece que lo tenemos acorralado. Beirik se agachó tras Colossus, bajando la voz. Tu cuerpo de acero es el contrapunto perfecto para esas alas. Capitán, usted también se movió muy bien. ¿Es ese el resultado del entrenamiento de Black Widow? Incluso yo estoy un poco impresionado. No te molestes, grandulón. Solo los débiles como yo necesitamos entrenamiento de combate. Si tuviera un cuerpo como el tuyo, iría directamente al método de la excavadora. Al menos tenemos a Falcón bajo control. Y Aukeye no nos ha disparado, lo que significa que Natasha lo mantiene ocupado. Su mirada se desvió hacia el séptimo piso del edificio de oficinas cercano. Espero que esté bien, murmuró. Al otro lado del campo de batalla, Black Widow se deslizó hasta el séptimo piso como un fantasma. El pasillo se extendía en una oscuridad casi total.
Se movía a lo largo de la pared, con los oídos atentos a cada susurro. La cuerda del arco vibró. Apenas audible. Instintivamente, giró hacia la izquierda. Una flecha explosiva detonó justo donde ella había estado parada. La explosión arrasó el pasillo, lanzando escombros y polvo, y el resplandor del fuego se extendió por todas las superficies. Clint. Veo que siempre me saludas igual. Una sonrisa fría. Ya estaba tras una nueva cobertura, analizando su posición. Aukeye permanecía al otro extremo de la sala, recortado contra la luz de la luna, con su arco cargado con 3 flechas. El virus zombie había vuelto sus ojos lechosos y apagados, pero la precisión del arquero aún permanecía en ellos, fría y mecánica. Natasha, carne fresca, 3 flechas volaron formando un triángulo, bloqueando todas las vías de escape. Pero Black Widow era Black Widow. Su cuerpo se retorcía en el aire de formas que desafiaban la anatomía, sin huesos como una serpiente. Las 3 flechas rozaron su traje y se clavaron en la pared detrás de ella, con los ástiles aún temblando. En el instante en que aterrizó, movió la muñeca con rapidez. Se dispararon 2 proyectiles de mordisco de viuda. Una de las balas apuntaba directamente al rostro de Aukeye, obligándolo a esquivarla. La segunda se anticipaba a su trayectoria, truncando cualquier movimiento hacia la derecha. Giró a la derecha para evitar la primera ronda. Directo a la segunda. La electricidad crepitó a través de su cuerpo. Sus movimientos se entrecortaron, sus dedos casi perdieron el agarre del arco. Se abalanzó sobre él. La táctica era clásica. Acortar la distancia. Una vez dentro de su alcance, toda la ventaja que le daba el arco se esfumó. Aukeye anticipó la embestida. Abandonó el arco por completo y sacó un cuchillo de combate de su cinturón, cambiando el agarre y atacándola mientras ella cargaba. El virus le había arrebatado gran parte de su capacidad racional, pero a cambio había alimentado algo más. Instinto salvaje, fuerza bruta y amplificada. El acero chocó contra el acero. Natasha cruzó sus bastones eléctricos frente a ella, atrapando la hoja entre ellos. El impacto la sacudió en los brazos. Chispas brotaron del punto de contacto, iluminando el rostro putrefacto de Aukeye, cuya expresión se retorcía de hambre. «Eres más lento que antes, Clint». Le gritó entre dientes, aprovechó su fuerza para caer hacia atrás y le lanzó un latigazo con la pierna derecha contra la mandíbula. Un gruñido ronco brotó de su garganta. En lugar de esquivarlo, siguió adelante a pesar de la patada, clavándose en ella. El filo del cuchillo se deslizó por uno de sus bastones, acercándose rápidamente a sus dedos. Se enredaron en el estrecho pasillo, una mancha borrosa de luz de cuchillas y electricidad crepitante. Natasha rebotaba entre muros y escombros, fluida e implacable, cada contraataque dirigido a articulaciones y puntos de presión. Aukeye luchaba como una máquina que no sabía cuándo parar. Sin defensa. Cada tajo buscaba destripar lo que fuera que se interpusiera en su camino. Maldita sea, Clint, has perdido completamente la cabeza, no podía permitirse el lujo de infligir daño letal a una compañera a la que pretendía salvar. Esa limitación la obligó a ponerse a la defensiva, y la balanza se inclinaba en su contra. Su cuchillo volvió a describir un arco. La hoja rozó su mejilla con un susurro, lo suficientemente cerca como para cortar unos mechones de cabello rojo. Se abrió una brecha en su guardia. Pequeña, pero real. No es bueno, en ese instante de vida o muerte, la ventana lateral del pasillo estalló hacia adentro. El aire y los cristales rotos rugieron por el pasillo. Antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, una telaraña blanca atravesó la ventana y se enganchó al brazo de Aukeye con un chasquido seco. Una fuerza irresistible lo arrastró hacia atrás a lo largo de la línea de la telaraña. Lo siento, el tráfico fue una pesadilla, pero lo logré. A duras penas. Desde más allá de la ventana rota, la voz de Spider-Man resonó en la noche. Comentario 15 comentarios. Votar Chapter 20. Chapter 20. Your friendly neighbor. La hebra blanca de telaraña que Peter disparó atravesó el aire como un látigo, enganchándose al brazo de Aukeye que sostenía el cuchillo con una precisión milimétrica. Pero el arquero zombie ni siquiera pestañeó. Su muñeca giró. El cuchillo de combate cayó al suelo, ya desechado. En un instante, sacó el arco compuesto de su cadera, extendiendo su mano izquierda hacia el carcaj a una velocidad casi sobrehumana. Una sola flecha de aleación se deslizó libremente y encontró la cuerda. Aukeye no apuntó. La memoria muscular hizo el trabajo. La cuerda del arco se tensó hacia adelante. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica.
La flecha siguió la trayectoria exacta de la telaraña de Peter, atravesándola por el centro. La punta afilada como una navaja perforó la seda, girando a una velocidad letal y cortando cada hebra que quedaba a su paso. ¡Guau! ¿Cómo es eso posible? Peter dio un grito desde detrás de la ventana y retiró la mano bruscamente antes de que la flecha pudiera alcanzarla. Pero Aukeye no había terminado. Sus manos se movían borrosas, más rápido de lo que el ojo podía seguirlas. 3 flechas, disparadas en rápida sucesión. 3 estelas negras rasgaron el aire con un chillido feroz, extendiéndose en una formación triangular dirigida directamente hacia la posición de Peter en el aire, cortando cualquier posible vía de escape. Este tipo está tan loco como un zombi. Peter realizó una serie de volteretas hacia atrás, cada una acercándose más a los ejes que se aproximaban, esquivándolos por márgenes demasiado estrechos para medir. Aterrizó con una postura de superhéroe impecable. Y en ese momento, toda la atención de Aukeye se centró en hacer retroceder a Spider-Man. Buen tiro, Clint. Pero guarda tus flechas para los verdaderos zombies. La voz de Black Widow cortó el aire a sus espaldas, fría como una cuchilla. Dio vueltas. Demasiado tarde. La mordedura de la viuda en su muñeca estalló en un cegador arco de electricidad azul. Ella lo dirigió hacia la base de su cuello. Una corriente de alto voltaje recorrió su cuerpo, paralizando su sistema nervioso central. Se convulsionó, un gruñido ahogado de furia brotó de su garganta. El arco cayó al suelo con estrépito. Cayó al suelo como un árbol talado. Black Widow pateó su cuerpo tembloroso hacia la ventana destrozada. Spider-Man la entendió a la perfección. En un abrir y cerrar de ojos, el paralizado Aukeye quedó envuelto en un enorme capullo de telarañas, sellado de cuello a pies. Solo su cabeza asomaba, con las mandíbulas aún chasqueando al vacío. Gracias, Peter. Black Widow exhaló lenta y profundamente, sacudiéndose las manos. De nada. Spider-Man siempre es tu amigable vecino que ayuda. Sonrió y le mostró el característico signo de la paz. Abajo, en la calle, hervía otro tipo de frustración. Este bicho volador me está volviendo loco. Solo da vueltas ahí arriba y no se decide a atacar de verdad. Colossus lanzó un enorme puño de metal al cielo, cuyo movimiento por sí solo levantó una ráfaga de viento. Tranquilo, grandullón. Beirich le dio una palmada en la cadera. Eso es justo lo que quiere. Agotar nuestra paciencia, esperar a que estemos descuidados y luego atacarnos. Sobre ellos, Falcón batía sus alas mecánicas, y el estruendoso zumbido sacudía el aire nocturno. Entonces, sin previo aviso, viró bruscamente y se precipitó hacia ellos a una velocidad aterradora. ¡Atención! Está volviendo a entrar. Gritó Beirich. La estela del halcón cruzó el cielo a gran velocidad, acortando la distancia. Adelante. Esta vez te arrancaré esas alas. Rugió Colossus y cargó para enfrentarlo. En el último segundo posible, una figura roja y azul cayó desde arriba. ¡Ay! Parece que alguien más podría necesitar ayuda. La voz alegre de Peter resonó en la oscuridad. Había leído la trayectoria de vuelo de Falcón desde el aire, con una mano sujetando una telaraña y la otra ya preparada en el clásico gesto de tirador. 2 disparos de cinta adhesiva de alta densidad dieron en el blanco, taponando los orificios de escape en la parte posterior de las alas mecánicas de Falcón. Los propulsores se ahogaron. Un horrible chirrido chirriante surgió de la carcasa del motor mientras este fallaba, se apagaba y expulsaba un espeso humo negro. Sin energía, Falcón cayó como una cometa con la cuerda cortada, girando salvajemente, y se estrelló de cara contra el asfalto. El impacto destrozó la carretera. Antes de que pudiera incorporarse, Colossus ya estaba allí. Un enorme pie metálico se abalanzó sobre las alas mecánicas, inmovilizando a Falcón contra el suelo sin posibilidad de moverse. Lo siento, amigo. Observó la figura que se retorcía y gruñía bajo su bota, un antiguo vengador reducido a mandíbulas afiladas y furia animal. Un sincero arrepentimiento se reflejó en su rostro. Peter aterrizó suavemente y juntó las manos. En ese mismo instante, las puertas principales del edificio de oficinas se abrieron de golpe con un estruendo. Black Widow salió del vestíbulo arrastrando tras de sí el enorme capullo de telaraña, con una expresión completamente imperturbable. Parece que también has terminado aquí. Dejó caer el cuerpo envuelto de Aukeye sobre el pavimento. Desde la primera operación oficial sobre el terreno en el búnker, el trabajo en equipo había sido impecable. Ahora le tocaba al capitán, el de la bolsa de sangre, hacer su parte. Beirich se acercó a Aukeye y Falcón, que estaban inmovilizados.
Dos antiguos vengadores que en su día habían infundido admiración y respeto, ahora le mostraban colmillos cubiertos de sangre, con la garganta gorgoteando por el hambre desesperada de carne. Aukeye y Falcón. Al parecer, el tema de hoy es liquidación de los Vengadores. Una vez que se unan, serán 3 Vengadores en el búnker. La lista se está quedando un poco pequeña, se remangó las mangas y extendió la mano izquierda hacia una boca y la derecha hacia la otra. Muy bien, la cena está servida. El instinto se impuso a todo lo demás. Ambos zombies mordieron sin dudarlo. Un dolor agudo e inmediato lo atravesó, como si los dientes perforaran su piel y se clavaran en sus músculos. Siseó entre dientes apretados. Venom asomó una cabecita por debajo de su hombro. ¿Sabes, Beirik? La próxima vez podría hacerte una pequeña incisión primero. Mínimamente invasivo, totalmente indoloro. ¿Y no podías haberlo mencionado antes? Gruñó entre dientes, con gotas de sudor frío ya perladas en su frente. Nunca preguntaste. Venom se retiró a su interior sin el menor remordimiento. La sangre brotaba de las heridas y corría hacia las bocas de ambos héroes zombies, y el efecto fue instantáneo. Un segundo antes le estaban desgarrando la carne. Al siguiente, sus cuerpos quedaron rígidos y entrelazados. Ambos abrieron la mandíbula de golpe y vomitaron violentamente. Gruesos coágulos de líquido ennegrecido y sangre putrefacta se derramaron sobre el suelo. Entonces, su carne en descomposición comenzó a desprenderse, desprendiéndose a una velocidad visible para revelar el tejido curativo que había debajo. Beirik liberó sus manos. El veneno se extendió instantáneamente sobre ambas heridas. El simbionte negro selló la piel desgarrada y aceleró la reparación. Justo en ese momento, el familiar panel de interfaz se materializó ante sus ojos. Era hora del recuento posterior a la batalla. Timbre. Se ha rescatado a Blade con éxito. El estado de ánimo de Blade se ha actualizado a agradecido. Afinidad de hoja más 20. Valor actual. 120. Timbre. Detectado. El anfitrión ha curado a un nuevo héroe, Aukeye. Detectado. El anfitrión ha curado a un nuevo héroe, Falcón. Aviso. Aukeye y Falcón se han curado con éxito. Se han otorgado más 2 puntos de experiencia. Timbre. Aukeye y Falcón fueron curados con éxito. El estado de ánimo de Black Widow se actualizó a agradecida. Afinidad con la viuda negra más 20. Afinidad con la viuda negra. 90-110. Nivel de vínculo. LV0, desconocido LV.1, compañero. Enhorabuena, anfitrión. Has desbloqueado la recompensa del vínculo de la viuda negra 1. Se ha entregado en tu bóveda de almacenamiento. Puedes abrirla en cualquier momento. Hola a todos, disculpen las actualizaciones irregulares. A partir de mañana, publicaré regularmente sin faltar ni un solo día. 1 comentario 12 comentarios. Votar.